o sea, un parcial único, están Moreschi y Ferreira. El resto rindió el primer parcial adhiriéndose a la propuesta de los compañeros de Junín. Entonces, ¿qué es lo que queda pendiente? Ya que hemos terminado con la unidad 8 y han entregado ustedes, hoy completaron la entrega de la tarea de aplicación 8, estaríamos en condiciones de aquí en adelante de tomar tanto el parcial único para los que optaron por ello y el segundo parcial, que comprendería las unidades 6, 7 y 8, para los que rindieron el primero. Mi propuesta es hacerlo no esta semana que viene, sino la otra. Estaríamos hablando del miércoles 23, en forma presencial. Si no me equivoco, es 23. Sí, el miércoles 23 en el horario de clase. ¿Ustedes cómo lo ven? Digo, no voy a... Esa es mi propuesta y solamente la bajaría, no tanto porque me resulte, digamos, sí o sí ese día. Podría ser también el miércoles que viene. Pero el miércoles que viene está muy encima. Yo recién tengo la clase con los compañeros de Junín mañana y lo que quisiera hacer es tomar el examen en la misma semana. Por lo pronto, me pareció que de tener que resolverlo yo para evitar dualidades, es decir, que unos estén de acuerdo con una fecha y otros con otra, me pareció que la semana, esta que viene no, la otra, había el tiempo suficiente para hacerse a la idea, el tiempo suficiente para establecer algún tipo de repaso o de lectura del material. Tienen que empezar a trabajar con la presentación del final, pero tienen tiempo. Por lo pronto creo que 2 semanas está bien como plazo previo para poder prepararse para rendir el segundo parcial, los que tienen que hacer el segundo, y el total, las dos compañeras que no rindieron el primero. Así que algún problema insalvable, porque eso es lo que me faltaba decirle. Solamente cambiaría de idea si hay algún problema insalvable, entonces buscaríamos una alternativa. Aquí están parte del grupo que hizo el trabajo y las dos compañeras parte del grupo que rindió el primer parcial y las dos compañeras que no lo rindieron, que tienen que rendir las 8 unidades. Así que creo que estamos en condiciones de decidir si está bien, excepto, insisto, que ustedes tengan algo insalvable el día 23 o muy próximo a él. ¿Cómo estamos? Hagan una cosa, si no tienen problemas ustedes tecnológicos, liberen la cámara, porque somos poquitos, no vale la pena que no nos estemos viendo. ¿El resto? Yo tampoco, profe. No, yo tampoco. Yo tampoco. No, tampoco, profe. Bueno, entonces quedamos y queda para esa semana el segundo parcial para los que rindieron el primero y el parcial para Ferreira y Moreschi que no rindieron el primero. Yo estoy dando por perdidos, esperen un poquito porque lo quiero chequear con el equipo que el resto está acá. Yo estoy dando por perdidos a ver, esperen un poquito. No es esto lo que tengo que ver aquí. A ver, esperen un poquito. No, era un error. O sea, el grupo 2 rindió todo el parcial y quedan nada más que Ferrer y Morey, de quienes están concurriendo al curso. Así que estamos todos y la decisión estaría tomada. Vamos al miércoles 23 en forma presencial y yo sí voy a viajar de manera tal de llegar a la 1, cosa de tener todo el tiempo de la clase para poder hacer el parcial, ¿de acuerdo? Bueno, 23 del 11.
Primer parcial. Ustedes hoy, dos cosas. Si subieron a la plataforma habrán visto publicadas las notas en donde dice evaluaciones parciales de quienes rindieron el primer parcial. Y les tiene que haber llegado al mail institucional, porque así lo mandé, el examen corregido de cada uno de ustedes. ¿Tá? En el mail que tienen subido a la plataforma, que es el de Comunidad Unnova. Así que si no lo vieron, revísenlo, porque ahí les adjunté a cada uno de ustedes el examen corregido. El examen corregido en algunos casos no tiene prácticamente detalles, o sea, simplemente digamos la nota no numérica, digamos, de la corrección. Yo después pondero todo, pero digamos una valoración de la respuesta tienen cuando las cosas están bien, ¿tá? En algunos casos, bueno, una pregunta correcta, digamos, totalmente bien respondida, digamos, en la mejor expectativa, yo la califico con muy bien más, ¿tá? Una respuesta que está muy bien, pero que le falta alguna cosita, algún desarrollo o algo no está observado, la califico con muy bien, ¿tá? La mitad de la respuesta, es decir, cuando falta algo, por ejemplo, pusieron la teoría pero no pusieron la práctica, o hicieron la práctica y no completaron bien el marco teórico, o alguna cuestión que haga a que no se pueda dar por mal contestada la pregunta, una pregunta bien orientada, pero que no está completa, que le falta desarrollo, etc. En ese caso aparece bien, pero yo les pongo qué es lo que pasa. En los casos que eso ocurre, yo les escribo. Lo mismo que cuando una pregunta está regular o está mal. ¿Está? Regular tiene lo mínimo indispensable como para tener en cuenta que el tema lo tienen presente, y está mal cuando, bueno, no es lo que corresponde, no la respondieron, etc. Pero ya les digo, excepto a veces incluso, si da, cuando está muy bien también les anoto, digamos, por qué les digo que está muy bien. Así que no se hagan problemas si algunos no tienen anotaciones o si las tienen, ¿está? Lo que yo voy a hacer ahora es hacer algunos comentarios sobre lo que han sido, lo que sería la tendencia general de los parciales, ¿está? ¿Qué es lo que, dónde han tenido problemas? Para que ustedes tomen nota y lo vayan viendo en orden a las próximas fechas puntables, diríamos. Así que voy a ir a compartir la pantalla del enunciado general del parcial para poder ir viendo las preguntas. Esperen un cachito, que algo tengo que hacer acá, sí. Bueno, si yo no me equivoco, ustedes ahí están viendo el enunciado del primer parcial, ¿es así? Lo primero que tenían que tener claro era lo que estaba en la consigna, es decir, ustedes tenían que referirse en la medida de lo posible al tipo de organización que yo les había asignado en la grilla, ¿está? Ustedes habrán visto que no era una organización en particular, sino un tipo de organización en particular, y en general recurría a organizaciones conocidas, digamos, en las que no hace falta ir a indagar mucho para poder dar respuesta a algunas cuestiones que son visibles, que son públicas, digamos, que están expuestas. En algunos casos, o sea, el grado de detalle, los podía llevar sin duda, y eso también quedaba en cada uno de ustedes, a indagar en la particularidad de algunas cuestiones que, insisto, no es que estén ocultas, sino que a veces su especificidad hace que valga la pena ir a buscarlas, pero que están disponibles, ya sea están disponibles como información o están disponibles como una información a buscar in situ, a buscar en el lugar. No había ninguna organización que no sea común, existente y bastante
y bastante frecuente en el medio, en cualquiera de los medios en que ustedes viven, y que no hayan tenido alguna relación ustedes con ellas. Esa fue un poco las que no son a lo mejor tan frecuentes, porque uno a veces da por sentado que con un banco se relaciona cualquiera, por alguna razón, por ejemplo, son lo suficientemente conocidas y tienen un formato sectorial desde su estructura hasta su funcionamiento, hasta su normativa, que los hace bastante accesibles con ingresar a la información de cualquiera de ellos, o de las cámaras gremiales, o de las cámaras, o de los gremios sindicales. Entonces, digo, no había problemas en ese sentido, y digo, lo sugerido era que todo lo posible lo hicieran referido al tipo de organización que se les había asignado. Había una pregunta que era la última, que era teórica, digamos, era para ver qué capacidad de indagar en la bibliografía ustedes tenían y cómo confrontan eso con la síntesis o con la extensión, digamos, para ver cómo lo trabajaban. Y una pregunta que era la 4, donde lo que se les preguntaba lo podían ilustrar con un ejemplo. No estaba necesariamente indicado que lo hicieran el ejemplo en la organización que tenían asignada, aunque algunos lo hicieron y me parece bien. Era casi lógico a lo mejor que recurrieran a ello. Entonces, hechas estas aclaraciones, digamos que cómo lo entendieron, cómo lo utilizaron, a lo que yo acabo de plantear, también es parte de la ponderación final, digamos, antes de poner una nota, ¿no? Las preguntas pueden estar en cuanto a contenido, a veces en forma similar, pero cómo está expresado, la lógica del ejemplo, cómo lo han desarrollado, y eso a veces hace variar la ponderación. Bueno, la primera pregunta era bastante fácil, es una pregunta que viene, digamos, picando en el temario o en la agenda de quienes estudian administración desde análisis organizacional, por lo menos. Yo diría más, o sea, desde introducción a la administración. En la unidad 2 se habla por primera vez de las diferencias que hay entre objetivo, fin y función. La cuestión es que aquí lo referíamos a cómo lo plantea una autora, que es Renate Mainz, que si bien no difiere sustancialmente de cualquier otro autor, entre paréntesis, que muchas veces la citan a ella, quienes escriben manuales de administración, digo, no difiere en gran forma del resto. Pero sí que hace, digamos, coincide con lo que ustedes conocían en tanto como define el fin, lo único que sí le da un abordaje sociológico y dice que la finalidad, que nosotros en administración la conocemos también como la misión de la organización, es la razón por la cual existe la organización, el motivo por el cual fue creada. Coincide con la función que se propone cumplir en la sociedad, no con la que cumple, sino con la que se propone cumplir. O sea, lo que aparece como pendiente en cualquier comunidad, en cualquier sociedad, es una función. Entonces nos organizamos para cumplir con esa función, surge la organización, esta toma como misión esa función que debe cumplir y de ahí comienza, digamos, a fijar objetivos, etcétera, etcétera. El tema es que la función tiene, en definitiva, con amplias posibilidades que ocurra, distintas versiones de acuerdo a quién sea, quién percibe cuál es. O sea, la organización, como dije antes, en principio es como entiende que debe hacer aquello para lo cual fue creada. ¿Está? Y lo plantea, lo escribe, digamos, en términos de misión. La sociedad identifica a la organización por esa función que cumple, pero también, digamos, siendo la original titular de la función pendiente, digamos, de la necesidad sin satisfacer, de la demanda sin cubrir, de la diversidad sin asistir, digamos, teóricamente hay que darle la derecha en términos de qué espera que la organización haga, y esa es la función a la que se refiere Mainz. ¿Qué espera la sociedad que la organización haga?
¿Mm? O sea, ¿cuál es la versión de la sociedad de la razón de existir de la organización? Por eso lo escribe de la manera que lo escribe. Y después aparecen los objetivos, que los objetivos son temporales, pueden ser generales o pueden ser específicos, nosotros ya lo hemos estudiado, eso recibe distintos nombres, pero los objetivos son los que permiten pasar a la acción. De alguna manera, si los objetivos están definidos en orden a la función que la sociedad espera que la organización cumpla, y los cumple la organización, entonces la función, como Mainz la plantea, coincide con los objetivos de la organización. Ahora, nosotros sabemos, cuando hemos hablado de objetivos, qué posibilidades hay respecto de las diferencias que se pueden verificar entre los objetivos legales, los objetivos comunicados, los objetivos publicados de una organización y los que efectivamente sigue y trata de lograr, que eso se indaga verificando lo que hace. ¿Está? Entonces, en toda esa gama de posibilidades, hay muchas posibilidades, valga la redundancia, de que la función, primero la organización la entienda distinto de lo que la sociedad espera que cumpla. Y segundo, que los objetivos que la organización persigue no estén, por más que su enunciado diga lo contrario, totalmente alineados con el cumplimiento de esa función. ¿Para qué les digo todo esto? Que es algo que ustedes saben, debían saber, lo hemos charlado cuando hablamos de objetivos, antes y ahora, porque les da una idea de cuánto había para discernir, puestos a responder con cierto detalle la pregunta. ¿Está? Simplemente para eso. Digamos, todo esto era un mapeo posible desde dónde abordar el tema, más allá de lo que hizo la mayoría. O sea, definió, se reprodujo lo que Mainz teóricamente expresa como fin, función y objetivos. Y después, tomando en la mayoría de los casos el tipo de organización que se les asignó, ensayaron una aproximación. Tengo que decir que en términos generales, no estaba bien respondida la pregunta. Siempre en algún lugar había algún problema. Lo que más me preocupaba, en cierto modo, es que a lo mejor este giro que Mainz le da a la definición de función lo llevó a, digamos, como medio olvidarse de lo que ustedes ya sabían respecto de la función o misión de la organización, que está relacionada con lo que la organización hace, y que es tal como entiende ella la razón por la cual existe o por la cual fue creada. Entonces, yo diría que es una pregunta que en el mejor de los casos se contestó en forma correcta. No recuerdo ahora, tendría que ir a ver. No, porque tendría que recorrer los exámenes uno por uno. Si hay alguno que la contestó en forma completa, digamos, ¿qué significaba contestarla en forma completa? No solo hacer la referencia teórica, sino ejemplificar cada una de las cuestiones. Y con respecto a la función, prácticamente una ejemplificación de esta noción que Mainz plantea de función. No recuerdo haberla visto con claridad en ninguno. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a esta pregunta? Bien. Yo no. Bueno, la segunda, de Guiot, referida a un capítulo del libro de Guiot. Guiot dice, tal cual yo lo ponía ahí en el enunciado, los miembros adaptan sus decisiones a los objetivos organizativos que, de todas maneras, van sufriendo cambios más o menos importantes con el paso del tiempo. Este era un tema interesante, sobre todo si hacemos caso
Bueno, primero, ¿qué pasó con esta pregunta? El marco teórico de Guiot, prácticamente la mayoría lo reprodujo. Hay uno o dos casos donde no lo reprodujeron, sino que lo explicaron, lo que igual me parece mejor que la simple reproducción del autor. Y el problema es que en la mayoría de los casos, excepto uno, no me acuerdo si fue un compañero de ustedes allí o un compañero de aquí de Junín, en el cual se lo aclaré personalmente, que era la mejor respuesta que había visto de esa pregunta, la mayoría no tomó, pareciera como que no entendió o no tomó la verdadera dimensión de la última parte de lo que dice Guiot. Tienen más o menos claro que la realidad de aquel que administra organizaciones y tiene que tomar decisiones, en general, tiene una primera restricción. O sea, la organización está diseñada, el sistema de toma de decisiones está diseñado, la programación de soluciones a los posibles problemas está diseñado en orden a cumplir con los objetivos tal como los plantea la organización. Esa versión de la organización, esa racionalidad pretendida de la administración aplicada a la gestión, digamos, por lo menos no se discute en los papeles, no se discute en la teoría. Esa versión la conocen todos, o la debe conocer cualquiera que administra en algún nivel la organización. A partir de ahí sabemos que la realidad es más parecida a lo que dice la teoría institucional de Selnick que a lo que dice toda la teoría administrativa racionalista. O sea, las cosas ocurren, hay que tomar decisiones orientadas a enderezar permanentemente el camino de la organización hacia los objetivos, fundamentalmente porque no hay escenario que se mantenga invariable en el tiempo y cuando se enuncian los objetivos y se hacen los planes y se organiza la actividad, etcétera, etcétera, es un momento que es único e irrepetible, difícilmente se mantenga en las mismas condiciones. Por lo pronto, la situación, que es lo que nos importa, la contingencia, como la llamaba Minger, hace que aquel que toma decisiones esté permanentemente caminando en el borde entre las decisiones programadas y las no programadas para ir haciendo una adaptación permanente de los cursos de acción, de las acciones que tienen que llevar adelante para cumplir con los objetivos. Ahora, dicho así, estaríamos suponiendo que los objetivos no cambian. Dicho así, estaríamos respetando una regla casi de fuego, que sería los objetivos no deben cambiar, o por lo menos lo último que debemos cambiar, salvo que seamos un desastre fijando objetivos, o seamos un desastre sintetizando el cúmulo de intereses que intervienen cada vez que hay que fijar una meta, un objetivo concreto en la organización, salvo que seamos un desastre en eso, entonces no tengamos la menor confianza en lo que hemos hecho, lo último que hay que tocar son los objetivos. Primero hay que revisar las entradas, después hay que revisar el proceso y por último admitir que nos equivocamos. Digamos, y no es una cuestión de soberbia, es una cuestión consciente o inconsciente